Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de los CETES. Específicamente vamos a hacer un tutorial, pero más que un tutorial yo lo llamaría una guía comprensiva. ¿Qué temas vamos a ver? Vamos a ver qué son los CETES, cuál es su rendimiento, dónde podemos adquirirlos. Vamos a platicar de la gran o más grande falacia que existe acerca de los CETES. Y también vamos a platicar si es momento de invertir o cuándo puede ser un buen momento de invertir, ¿no? Dicho esto, antes de comenzar, les recuerdo como siempre, si les gusta el contenido, por favor apoyen con un like, suscríbanse si por alguna razón no se han suscrito al canal y compartan con las personas que crean que les puede servir dicho contenido. Dicho esto, comencemos. Bueno, en palabras sencillas, ¿qué son los CETES? Vamos a ver primero su definición, ¿no? Los CETES por abreviación son certificados de tesoro o certificados de tesorería y básicamente son un instrumento de deuda gubernamental, ¿no? Es una manera que tiene el gobierno de emitir deuda para fondear sus proyectos o cualquier otra inversión que necesite el gobierno, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona en palabras muy sencillas? Bueno, vamos a suponer que yo te doy un papelito y te lo vendo a 9 pesos, ¿no? Y te digo, y te hago una promesa, ¿no? Te digo, ¿sabes qué? Te doy este papelito a 9 pesos, pero te voy a hacer la promesa de que te lo voy a volver a comprar en un tiempo determinado por 10 pesos, ¿no? Entonces tú vas a tener esa ganancia de 1 peso por cada papelito que me compre. Aquí creo que la palabra clave es tiempo determinado, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo. Y los CETES realmente existen cuatro variantes, básicamente. Pueden ser a 28 días, básicamente un mes, 91 días, que son 3 meses, 6 meses y un año, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo del tiempo que escojas, pues el rendimiento va a ser un poco mayor. ¿Por qué? Porque en teoría, si tú me compras ese papelito por, vamos a suponer, por un año, tú no vas a tener esos 9 pesos por un año, ¿no? Entonces estás perdiendo, por así decirlo, esa oportunidad o ese costo de oportunidad de adquirir o de invertir en otra cosa, con la promesa de que obviamente cuando pase el año ya yo te voy a dar los 10 pesos, ¿no? Como pueden observar, realmente es un instrumento a corto plazo, ¿no? Porque un año, menos de un año, estamos hablando de un instrumento a corto plazo. Ahorita una distinción importante que hay que hacer es que un CETE no es lo mismo que un bono, ¿no? La principal diferencia es que el bono paga un interés que puede ser anual o semianual, ¿no? O sea, se cuenta, si yo compro un bono a 5 años que me va a dar el 3% de rendimiento, normalmente ese 3% es lo que me va a pagar de manera anual o semianual, repito, o sea, el tiempo de pago no es importante, sino es que me van a dar ese 3% de rendimiento, ¿no? Entonces, si yo compré el bono, pues cuando sea la fecha de pago de los intereses, vamos a suponer que es anual, llega el, no sé, que es el 15 de enero, el 15 de enero van a depositar el 3% de lo que invertí, y ese va a ser mi rendimiento. Y al pasar los 5 años, me devuelven el capital principal, ¿no? Es decir, si yo invertí 100 pesos, en el año 1 me dan mis 3 pesos, año 2 3, etcétera, y en el año 5 que es el periodo terminal del bono, me regresan esos 100 pesos, ¿no? Entonces yo recibí mi rendimiento y luego el retorno del capital es dependiendo de a cuánto tiempo hayas comprado el bono. Entonces hay que hacer esa diferencia. El CETE no te paga interés, el CETE simple y sencillamente en lugar de pagarte interés te dice, ese papel te lo voy a comprar a 10 pesos, tú cómpralo ahorita 9 pesos, básicamente, ¿no? Entonces funciona de manera distinta y eso es importante porque vamos a entender un poco más adelante todos los factores que juegan a su favor o en contra de dicho instrumento, ¿no? Ahora, la pregunta que obviamente todos quieren saber es cuál es su rendimiento. Bueno, su rendimiento varía, ¿no? Pero me van a decir, oye, ¿pero a qué varía? Está directamente relacionado a la TIE. ¿Qué es la TIE? Me van a preguntar. Es la tasa de interés interbancaria, ¿no? Entonces es la tasa que el Banco de México pone como referencia para que los bancos puedan prestar, ¿no? Entonces, cuando yo soy un banco y quiero pedirle prestado dinero al Banco de México, esa es la tasa que me van a cobrar, que es una tasa muy a corto plazo y normalmente la que se usa para luego definir el interés de los demás rendimientos, perdón, el interés de los demás elementos financieros, ¿no? Entonces, aquí hay otra palabra clave, ¿no? No solo es relacionado a la tasa de interés, sino también a las expectativas de la misma. Y esto es sumamente importante, porque de hecho, ahorita lo vamos a ver, les voy a adelantar un poco. Ahorita la tasa de interés interbancaria está en un 7%, ¿no? Entonces, los CETES a un mes están más o menos a eso. Sin embargo, si tú el día de hoy compras un 7 a un año, vas a recibir un rendimiento de un 9%. Y tú me vas a decir, oye Arturo, pero tú me habías comentado
que si tienen mayor tiempo, pues obviamente va a tener un mayor rendimiento, sí, pero normalmente no hay tanta diferencia. Normalmente la diferencia que existe entre un mes y un año es de 0.25% más o menos, ¿no? Entonces, los CETES deberían, a un año deberían estar a, ¿cuánto? 7.25. Entonces ahora te van a preguntar, bueno, ¿por qué están a 9%? Y eso es muy importante porque el mercado sabe o tiene la expectativa de que el Banco de México siga subiendo la tasa de interés y básicamente nos está diciendo que en un año el mercado piensa que la tasa de interés va a estar en 8.75% aproximadamente, ¿no? Entonces están diciendo que va a haber una subida muy interesante y guarden ese pensamiento porque lo vamos a tocar más adelante para ver si es momento o no de invertir en dichos elementos. Ahora, otra cosa importante que es lo que ya habíamos platicado, mientras mayor sea la duración del CETE, mayor será el rendimiento, que es algo completamente lógico porque por un mayor periodo de tiempo no vas a poder tener disponible tu dinero. Ahora, este punto se da también con los bonos, pero es muy importante, ¿no? Cuando las tasas suben, los precios bajan y viceversa. ¿Qué significa esto? Porque eso es muy importante. Si yo compro un CETE, por ejemplo, estamos hablando que los CETES son a corto plazo, pero vamos a hacer el ejemplo. Este, al día de hoy y me dan un 7%, ¿ok? Y por alguna razón, en 3 meses, la tasa de interés sube a un 7.5%, o sea, por un decir, ¿no? A un 7.5%, el precio de dicho instrumento va a bajar y se va a actualizar, ¿no? Es decir, si el CETE, no sé, costaba, yo pagué 9 pesos por él, y digo, no sé el número exacto, vamos a hacerlo con 100 pesos, ¿no? Vamos a suponer que, no, con 100 pesos también va a estar complicado. Bueno, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Si yo pagué dicho monto por un CETE, ok, y la tasa de interés sube, el precio va a bajar para reflejar esa tasa, ¿no? Porque hay que recordar que la tasa o el rendimiento se refleja en la diferencia entre lo que pago y lo que me van a pagar. Por ejemplo, si yo compro el Z9 y sé que van a pagar 10 pesos en un año, pues el rendimiento es del 10%, ¿no? Es de ese peso que me van a dar. Ahora, obviamente, esto cambia, insisto, si la tasa de interés, si yo compré un CETE a un año a 7% y la tasa de interés sube, obviamente el precio va a tener que bajar para reflejar dicho cambio, ¿no? Ahora, ¿eso significa que voy a perder dinero? No necesariamente, solo significa que si tú por alguna razón lo llegas a vender antes de tiempo, pudieses perder dinero, ¿no? Es poco probable, pero pudieses perder dinero o no vas a ganar lo que habías esperado. Ahora, si tú no te importa y te esperas, pues vas a recibir tu 7% al que lo compraste sin ningún problema cuando pase el año, ¿no? Porque al fin y al cabo, el top va a ser el mismo. Ahora, que esto es muy importante lo que habíamos platicado, ¿no? Existe un mercado secundario, igual que de las acciones y bonos, y no hay penalización por liquidarlos antes de su rendimiento, antes de su tiempo, pero su rendimiento puede variar, que es lo que platicamos, ¿no? Si tú vendes antes, compraste un año y vendes antes, el rendimiento puede variar, puede ser bueno o puede ser malo. Digo, si la tasa baja, obviamente tu rendimiento, o sea, el precio que lo pagaste va a subir y lo puedes vender antes de tiempo y tener un rendimiento a corto plazo un poco mayor. No va a ser mucho, no va a ser la gran diferencia, pero puede pasar. Este, y el mercado secundario básicamente significa que yo te lo puedo vender a ti, por así decirlo. Obviamente eso tú no lo vas a ver, tú no vas a saber a quién se lo vendiste ni nada. Es un mercado como el de las acciones, ¿no? Porque sabemos que todo el mercado de las acciones es un mercado secundario. Al fin y al cabo, si yo estoy comprando en acciones porque algún otro inversionista me la está vendiendo, al menos de que estés comprando en el IPO, que es la primera vez que las empresas sacan acciones a la venta, pero aún así no vas a poder comprarlas tú directamente a la empresa porque normalmente la compran los bancos y los bancos son las que la sacan. Entonces, de cualquier forma, siempre hay un mercado secundario. O sea, eso no es nada que asustarse, es algo completamente normal. Y hablando específicamente de la plataforma de CETES Directo, ya no hay penalización por venderlo antes de tiempo, lo cual también es importante saber porque nos da un poco más de liquidez en caso que sea necesaria. Y pues obviamente los rendimientos al día de hoy nos demuestran las expectativas de mercado, que es lo que habíamos platicado, ¿no? O sea, la diferencia entre el rendimiento de hoy y el rendimiento de un año nos dice qué es lo que espera el mercado, pues a corto plazo con respecto a las tasas de interés. Ahora, la siguiente pregunta, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, esto es sumamente interesante, ¿no? Seguimos en la parte del rendimiento. Yo les decía que la tasa de interés es lo que determina, lo que determina el rendimiento de los CETES, básicamente, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos aquí,
al día de hoy estamos en un 7%. Las expectativas, como pueden observar, es que el CETES suba en un año hasta un 9, básicamente un 9%, 8.7%, ¿no? Entonces, estos son lo que quiero, el punto que quiero llegar acá es que son expectativas muy agresivas, porque si nos observamos en los últimos años, tendríamos que regresarnos hasta el 2006 básicamente para llegar a un nivel de tasas tan alta. La realidad es que la economía mexicana no soporta este, tasas de interés tan altas. No hay que recordar que cuando suben las tasas, la economía va a tender a bajar porque el costo de préstamo, el costo de capital es mucho más caro y hay menos liquidez en el mercado. Entonces, un 9% es algo sumamente agresivo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que los niveles de inflación que estamos viendo al día de hoy son niveles de inflación que no habíamos visto hace años, ¿no? Entonces, tampoco se me haría raro que suba. De hecho, aquí si vemos lo de CETES directo que les decía, esos son los rendimientos exactos al día de hoy, ¿no? Si tú vas hoy y compras, vas a obtener a un mes un 7%, a 3 meses un 7.6, 6 meses 8.35 y como les comentaba, un año un 9%, que suena bastante interesante. Nada más que obviamente esto hay que compararlo con la inflación. La inflación de hoy en día está básicamente en un 7%, entonces el rendimiento real es de apenas un 2%. También eso hay que tenerlo en cuenta siempre y al momento de realizar cualquier otro tipo de inversión. Ahora, la tercera pregunta que también es muy importante, ¿dónde podemos adquirirlo? Sin duda la mejor plataforma que hay, que es la misma del gobierno, es la plataforma de CETES Directo, ¿no? Digo, aquí tenemos algunos beneficios, pero voy a platicar más a detalle. Es muy fácil de usar, es correcto, puedes abrir la cuenta desde internet, lo cual facilita mucho en el proceso de iniciar. Puedes invertir desde 100 pesos, lo cual también es bueno, no tienes que tener una cantidad fuerte. También tiene un límite superior, o sea, 10 millones de pesos es lo máximo que puedes meter en esta plataforma porque obviamente tiene muchos beneficios. Sin embargo, pues es un límite superior bastante amplio, ¿no? No pagas ningún tipo de comisión, que es lo que decía, cero comisiones, cero penalizaciones, ¿no? Entonces también está bastante bueno. Si tú compras CETES por medio de un banco o algo así, es probable que te compren algún tipo de comisión. Aquí es completamente sencillo y es completamente gratuito sin comisión. Por lo mismo, tampoco hay intermediario. Tú estás agarrando de directo al Banco de México, estás comprando CETES, lo cual obviamente, pues, insisto, nos ayuda a que no hayan comisiones ni ningún otro gasto escondido. Y lo que les decía, ¿no? Tú tienes que disponer de tus recursos cuando lo decías sin penalizaciones. Obviamente, creo que nada más tiene un horario de 7 a 1 o 7 a 1 y media, algo así. Entonces solo en ese tiempo puedes sacar tu dinero, pero bueno, sigue siendo bastante, bastante bueno, ¿no? Se nos está acabando la batería. Y una inversión segura, entre comillas, ahorita vamos a platicar un poco acerca de eso, ¿no? ¿Y qué necesitas para abrir tu cuenta? Nada más tienes que ser mayor, una cuenta bancaria y tener tu celular. Es bastante sencillo de iniciar el proceso y es bastante interesante. Ahora, ¿cuál es la principal falacia de los CETES? Que lo he visto mucho y eso sí me ha un poco enojado, sobre todo en YouTube, que dicen son libres de riesgo. No, 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 los CETES no son libres de riesgo. Eso también hay que entenderlo. Existe una posibilidad de que el gobierno mexicano no pague, no pague pues, su deuda, ¿no? También existe una posibilidad de que la inflación se dispare. Y si tú tienes, por ejemplo, CETES a un año a un 6% y la inflación se dispara a un 10%, como pasó hace unos años, pues tu rendimiento va a ser negativo, tu rendimiento real es negativo. Entonces el riesgo existe, ¿no? Eso también quiero aclararlo porque he visto muchos videos donde dicen que no hay riesgo. Eso es una de las falacias más grandes. Y pues obviamente para complementar, realmente no existe un instrumento que sea libre de riesgo. Lo más cercano es el efectivo, pero el efectivo tiene ese riesgo de la inflación, o sea que tampoco es libre de riesgo, ¿no? Lo más cercano que existe a esto son los bonos de tesoro de Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos no pague, pues ya sería algo sumamente complicado y estaríamos hablando de que básicamente hay una crisis a nivel mundial como nunca en la historia se ha visto. Entonces, es muy poco probable, ¿no? ¿Y por qué? Y por eso tenemos un rendimiento extra. Los bonos de tesoro de Estados Unidos a 10 años ahorita pagan un 3%, ¿no? Entonces, aquí en México, solo un año pagan 9%. Obviamente, esta diferencia también hay que entenderlo. Es porque México es un país más riesgoso que Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando del tema social, estamos hablando del tema económico, estamos hablando del tema del peso, que también en cualquier momento se puede llegar a depreciar, que a largo plazo es lo que ha pasado. Estamos hablando igual del tema de la inflación, que en México tiende a ser más alta que Estados Unidos, específicamente ahorita no, pero eso sí, esto es porque el gobierno, al menos al día de hoy, ha logrado subsidiar la gasolina y por eso no ha subido el precio, pero eso no significa que vaya a seguir así. Y insisto, si tú ves una gráfica a largo plazo, la inflación en México, por lo mismo, por el tipo de economía que tiene y por todo, va a tender a ser mayor que la de Estados Unidos, ¿no? Entonces,
En resumen, es mucho más probable que no te pague México a que no te pague Estados Unidos. Por eso hay un rendimiento extra y eso también hay que entenderlo antes de tomar una decisión. Ahora, ¿es momento de invertir? ¿No es momento de invertir? ¿Cuándo es momento de invertir? Bueno, debido a la política monetaria inflacionaria que tiene al día de hoy el Banco de México, es muy probable que las tasas de interés sigan subiendo, ¿no? Y es lo que el mercado piensa, ya lo vimos, el mercado piensa que en un año las tasas se van a encontrar en 8.75% aproximadamente. Entonces, esto es bueno en el sentido de que si quieres esperar y invertir, a lo mejor pues lo más probable es que consigas un rendimiento más elevado, al menos de que pase algo extraño, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento de invertir? Obviamente es justo antes de que las tasas empiecen a bajar, ¿no? Si tú llegases a invertir cuando las tasas están en un 10% y ves que la situación económica va a cambiar y las tasas van a empezar a bajar, pues obviamente ese rendimiento extra que se produce cuando las tasas bajan, tus precios van a subir y esto va a generar un rendimiento extra aparte de la tasa alta que ya tienes. En cualquier otra ocasión, los CETES son más que nada herramientas de ahorro a corto plazo. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Muchos lo conocen como un instrumento de inversión. Yo no me atrevería a decir que es un instrumento de inversión más que un instrumento de ahorro, ¿no? Porque, insisto, es a corto plazo, es a un año y el rendimiento nunca va a ser un rendimiento tan importante. Hay excepciones como ahorita en el que el rendimiento puede llegar a ser bastante tentador, pero a largo plazo las tasas van a tender a bajar, ¿no? O sea, una vez que se logre controlar la inflación, pues las tasas van a empezar a bajar. Y esto es el factor macroeconómico más importante para determinar el rendimiento que puedes esperar en los CETES, ¿no? Es la inflación. La inflación siempre va a ser lo más importante, porque ahorita la inflación está en un 7%. Si vemos que la inflación empieza a bajar, se empieza a controlar, empieza a ir en la baja, en una tendencia a la baja, y las tasas de interés siguen subiendo, es muy probable que estemos cerca del pico, ¿no? Es decir, que el banco llegue a un punto en el que o deje de subir las tasas o las empiece a bajar. Entonces, este momento específicamente es el mejor para invertir en los CETES, ¿no? Obviamente no lo podemos saber a ciencia cierta, pero va a haber cuando va a haber más, inclusive más rendimiento real, ¿no? Porque la inflación va a estar a la baja, pero las tasas todavía van a estar altas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que en un año la tasa está en 9%, pero la inflación ya está en un 4%, por un decir, ¿no? Entonces ya hay un 5% de rendimiento a corto plazo, básicamente con un riesgo muy bajo, lo cual lo hace bastante atractivo, de rendimiento real. Pero bueno, eso no lo vamos a ver hasta ver cómo sigue la tendencia. Ahorita todavía la inflación no está controlada y todavía el Banco de México va a seguir subiendo las tasas. Eso se ve clarísimo y eso no debería de cambiar, ¿no? Y eso es todo por el video de hoy, compañeros. Como siempre, si les gustó el contenido, apóyenme y nos vemos en el siguiente video.